Buenas tardes con los asistentes. El tema que vamos a tratar hoy es disnea y trastornos respiratorios en el neonato. Somos el grupo 6, estamos integrados por Giovanni Basante, mi persona, por Adrián Zavala, Jonathan Sáez y Alex Moreán. Para iniciar vamos a comenzar con disnea. Buenos días con todos los asistentes. El día de hoy en la exposición a proceder vamos a tratar lo que es disnea y síndrome obstructivo de neonatos, para lo cual vamos a iniciar con disnea. Para los cuales hemos trazado los objetivos del aprendizaje dentro de la exposición que vamos a desarrollar. En primer punto tenemos definir la disnea, explicar los mecanismos relacionados con el proceso de la respiración, explicar cuáles son los estímulos específicos que a su vez van a estimular al bulbo y a los músculos carotídeos para producir disnea, explicar cuáles son los trastornos sistémicos y pulmonares mecano y metaboloreceptores para producir disnea, explicar cómo la ansiedad puede agravar la disnea, explicar dos escalas para medir la intensidad de la disnea como tal, y ante un paciente con disnea vamos a explicar cuáles son los dos tipos de disnea que debemos considerar para realizar un diagnóstico diferencial. Además de esto vamos a explicar tres niveles en los que se puede presentar la disnea respiratoria y sus causas desencadenantes para cada uno de estos niveles. Es importante mencionar como introducción lo que es la regulación central, ya que la regulación de la respiración está dada por el centro respiratorio. El centro respiratorio está conformado a su vez por los centros vulvares, centros apnéusticos, el centro neumónico y el centro superior. Ahora, los que van a cumplir determinadas funciones para regular el proceso en sí y producir una respiración rítmica entre lo que sería inspiración y expiración. El centro vulvar inspiratorio, este va a poseer el centro inspiratorio y el centro dorsal expiratorio, que van a actuar de forma sincrónica y van a regularse el uno al otro. Si el uno se activa, el otro va a inhibirse y viceversa. Tenemos el centro apnéustico, este es el que va a controlar una inspiración prolongada en el caso de que la disnea fuera representativa y el caso no merite. En la corteza cerebral es donde se van a intervenir estos dos mecanismos para los cuales van a controlar a los centros vulvares y van a producir una hipoventilación o una hiperventilación. En el caso de la disnea sería una hiperventilación. Bueno, continuemos ahora sí propiamente con lo que es disnea. Si miramos disnea desarticulando la palabra, tenemos que dis es desorden, alteración o cualquier anormalidad, mientras que nea es todo referente a la respiración. Pero esta palabra en conjunto, vista articuladamente, no engloba toda la sintomatología que el paciente refiere o síntomas posteriores o anteriores a la disnea. Entonces, según un artículo de la Sociedad de Toracicología Americana, definen a la disnea como la experiencia subjetiva de incomodidad para respirar, que incluye sensaciones cualitativamente diferentes que varían en intensidad. A su vez, esto resulta de interacciones y factores fisiológicos, psicológicos, sociales, ambientales que pueden producir respuestas secundarias fisiológicas y a su vez modificar el comportamiento. Otra definición más sencilla utilizada más comúnmente es la dificultad para respirar, en que el momento de la respiración deja de ser un acto consciente para volverse un acto consciente. Los factores que van a desencadenar la disnea o que podrán intervenir el proceso. Visto disnea es multifactorial, debido a que puede ser a consecuencia de enfermedades o simplemente de estos factores. Aquí tenemos los factores fisiológicos y ambientales que van a estar relacionados uno con otros. Por ejemplo, un alérgeno podría producir estenosis de las vías aéreas, y lo que produciría un efecto fisiológico, lo que reduciría la captación de aire y la hiperventilación pulmonar, mientras que los factores psicológicos y sociales también van a estar relacionados. En este caso tenemos lo que es el miedo, la ansiedad, el estrés, que también podrían agravar el proceso de disnea. Por ejemplo, aquí mencionaba un ejemplo de la muerte de un familiar que podría desencadenar disnea. El tipo de disnea se va a clasificar en base al esfuerzo para la respiración, que ahí podríamos tener que es una sensación de opresión en el pecho o a su vez una hambre de aire. Esto depende del componente propiamente
que desencadenen la disnea. A causa de una enfermedad, por ejemplo, de hambre de aire, podemos decir que no hay una difusión de aire apropiada, mientras que en la opresión en el pecho quiere decir, podría citarse a manera de ejemplo, que los músculos de la respiración no están actuando eficientemente. El proceso de respiración en sí como tal, de una manera inconsciente, consta de tres sensaciones o de tres interacciones. Estas van a ser los impulsos deferentes enviados hacia los músculos de la respiración, los músculos aferentes o sensitivos, que van a ser la respuesta de los receptores de todo el aparato, pero hacia la corteza, y los mecanismos de integración de estos dos anteriores. Disnea por estímulos deferentes. Como ya les mencioné, estas se dirigen a los músculos de la respiración, pero no todo el impulso va a estar dirigido al músculo propiamente, sino que una pequeña parte va a dirigirse a la corteza sensitiva para regular el proceso. Es decir, que un estímulo eferente va a ser regulado por la respuesta que emite el músculo luego de realizar la actividad, y va a retornar como una respuesta aferente hacia la corteza sensitiva. Me explico mejor. Entonces aquí tenemos la corteza, que va a emitir el impulso hacia los músculos de la respiración, y estos a su vez van a emitir una respuesta aferente nuevamente hacia la corteza cerebral para regular el proceso, para cesar la actividad o para incrementar la misma. Aquí teníamos un caso particular de una alteración, que era el síndrome de Guillain-Barré, que produce parálisis muscular. En su etapa más crónica produce la parálisis de los músculos propiamente de la respiración, por lo cual se va a emitir una respuesta a nivel de la corteza cerebral hacia los músculos de la respiración, pero estos músculos no van a generar respuesta, por lo cual va a enviar una señal aferente a la corteza nuevamente y va a incrementar la intensidad, pero nunca va a haber respuesta porque ya ocurrió la parálisis. Entonces aquí el proceso de disnea vendría a ser crónico y terminaría con la muerte. La disnea propiamente puede ser por sed de aire o por hambre de aire como tal. También tenemos lo que son los estímulos aferentes sensitivos. Como ya les indiqué anteriormente, todo el proceso de la respiración está regulado por el centro respiratorio, pero el centro respiratorio a su vez está regulado, o no regulado, sino recibe estímulos provenientes de quimioreceptores, mecanorreceptores y metaboloreceptores, que en sí, luego de llegar al centro respiratorio, van a producir una respuesta ventilatoria, produciendo hiperperfusión o hipoperfusión, y va a activar a los músculos ventilatorios como tal. Ahora sí, los quimioreceptores propiamente, y esto sería más de la fisiopatología. Los quimioreceptores vamos a tener dos localizaciones: los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos. Los quimioreceptores centrales son los que van a estar ubicados en la corteza cerebral y van a captar niveles de hidrogeniones elevados y van a emitir una respuesta hacia la corteza para que emita la respuesta motor. Mientras que los quimioreceptores periféricos, estos van a encontrarse lejos de la corteza. Tenemos aquí el glomo carotidio y otro en el arco aórtico, que estos van a ser vueltas susceptibles a los cambios de distensión de las paredes arteriales, por lo cual ahí podemos ver una relación directa en lo que es el caso de la relación que existe entre el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular. Van a estar regulados estos dos procesos, y cualquiera de la alteración de los dos va a poder desencadenar disnea. Entonces, los quimioreceptores van a captar también niveles de oxígeno, niveles de hidrogeniones y niveles de hipercapnia, que es el incremento del CO2 en plasma sobre los 46 milímetros de mercurio. Ahora, los mecanorreceptores, estos son los que van a ser, los metaboloreceptores primero. Estos son los que van a captar propiamente, son receptores que están ubicados propiamente en el parénquima pulmonar, y estos van a enviar señales hacia el centro respiratorio, pero mediante la formación de ácido láctico. Y los de lo mencionado hasta aquí, es clave indicar que tenemos tres mecanismos reguladores, que serán los quimioreceptores, los
mecanoreceptores y los metaboloreceptores. Cualquier alteración de los mismos podría llevar a la disnea, pero no está propiamente demostrado, sino que se cree que este es el mecanismo como tal. Entonces, el estímulo el estímulo proveniente por quimioreceptores, mecanoreceptores y metaboloreceptores va a afectar al centro respiratorio, la respuesta ventilatoria y la falla de uno de estos, sea en el momento de emitir el estímulo, al procesar el estímulo, al emitir la respuesta, va a desencadenar como disnea. Funciones específicas propiamente ya de cada uno de los quimioreceptores. Por ejemplo, los quimioreceptores que iban a estar ubicados en el arco aórtico y en el seno carotidio van a captar niveles de hipoxemia, hipercapnia y acidosis, mientras que los quimioreceptores centrales, estos van a estar presentes en la médula y en la corteza y van a captar hipercapnia y acidosis. Los receptores mecánicos basales, estos van a receptar lo que es flujo y temperatura. Los propios receptores que se encuentran en el pulmón van a captar receptores de adaptación rápida, receptores de adaptación de estiramiento, estímulos mecánicos químicos por mediadores inmunológicos, y en la caja torácica tenemos a los receptores de los músculos intercostales. Todos estos del pulmón y caja torácica son para emitir respuestas de tipo rápido, pero también en forma prolongada pueden desencadenar el reflejo máximo de la respiración, que es que todos los músculos propios y no propios de la respiración van a intervenir el proceso, ayudándose incluso del músculo no pertenecientes a la propia zona, como los músculos abdominales, que iban a abatirse o para tratar de retraer o dilatar el diafragma, mientras que los receptores metabólicos son los que van a estar ubicados en el músculo esclético y van a producir cambios en el metabolismo mediante señales neurológicas de la disnea, que son el ácido láctico y la concentración de oxígeno, hidrogeniones y CO2. Escala de Born. Buenas tardes con todos. Yo voy a seguir con la exposición de la disnea. Aquí vamos a hablar sobre la escala de Born que se utiliza para evaluar la disnea. Decimos que sin disnea es un valor 0, una disnea demasiado leve es un valor 1, una disnea ya leve es de valor 2, una disnea ya moderada se evalúa con 3. Ya de la 4 a la 5 ya se considera una disnea severa. Desde la 7 es una disnea muy severa, y desde la 10 la disnea máxima, que el paciente ya no puede respirar. Diagnóstico diferencial. Aquí nosotros vamos a clasificar los factores que pueden producir la disnea, y se clasifica de una disnea por respiratoria y una disnea cardíaca. En la disnea respiratoria se divide en 3, en la alteración del centro regulador de la respiración, en la respiración tal como bomba y en intercambio gaseoso. En cambio, en lo que es la disnea cardíaca, se lo clasifica en 3 según el gasto cardíaco, ya sea un gasto cardíaco aumentado, un gasto cardíaco normal y un gasto cardíaco disminuido. Ya, cuando es la disnea de origen respiratorio por una estimulación del centro regulador, aquí vamos a hablar de la hiperprogesteronemia en el embarazo. Aquí en las mujeres embarazadas va a haber una sobrecarga de la secreción de la progesterona y va a producir cambios fisiológicos y va a alterar principalmente el centro regulador de la respiración. En la que la acidosis metabólica se va a acumular el ácido carbónico y es lo que va a estimular al centro respiratorio para aumentar la hiperventilación. En las alturas grandes o la hipoxemia, cuando se está a grandes alturas se sabe que hay menos oxígeno y eso también va a producir lo que es la disnea. Ya, la hipercapnia aguda va a ser un aumento excesivo de la cantidad de CO2 en lo que es en el torrente sanguíneo, que eso también va a estimular al centro respiratorio, que va a aumentar la frecuencia respiratoria. Ya, en la disnea en origen de origen respiratorio, por una alteración de la bomba, o sea, de la respiración como bomba, van a tener que pueden ser 3
que es el asma, el EPOC y la cifoscoliosis. En el asma, como todos sabemos, puede ser tal vez por alergias que tiene el paciente y se va a haber una broncoconstricción y va a producir una hiperventilación y va a producir la disnea. En la EPOC, que es la enfermedad progresiva, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su propio nombre lo dice, que es obstructiva, como lo que es el enfisema pulmonar. Cifoscoliosis, que es una enfermedad de la columna, que es una combinación entre la escoliosis y la cifosis. Como sabemos que la escoliosis es una desviación anormal de la columna y combinada con la cifosis, esto va a producir una debilidad de los músculos torácicos y del diafragma, y por ende no va a tener una suficiente oxigenación en inspiración y expiración, y el paciente va a comenzar con la hiperventilación. Y en una disnea respiratoria por intercambio gaseoso. Aquí vamos a tener también tres ejemplos, que puede ser una embolia pulmonar, puede ser una causada por las neumonías y las neumopatías intersticiales. En una embolia pulmonar, como sabemos que el émbolo va a ser un coágulo que va a salirse de la pared de la arteria y va a llegar a la circulación, al torrente sanguíneo. El corazón pasa normalmente por lo que es las válvulas son grandes y pasan nomás, pero al momento de llegar a la arteria, a las arterias pulmonares, o sea, no, las venas pulmonares, aquí va a haber una obstrucción y por tanto no va a haber intercambio gaseoso y por ende va a producir la disnea. En una neumonía, como ejemplo, una neumonía lobar. Una neumonía lobar es un tipo de neumonía que va a atacar a todo un lóbulo completo del pulmón, que puede ser causada por un sinnúmero de microorganismos, como son los neumococos. Aquí va a producir una inflamación y en ciertos casos una destrucción de los alveolos y por ende va a haber un déficit de intercambio gaseoso. Y en las neumonías intersticiales, aquí van a hacer inflamación de los alveolos, donde se van a inflamar demasiado y van a chocar con los intersticios de los pulmones, y también no va a haber intercambio gaseoso. Ya, ahora vamos a ir por la disnea causada por cardiovascular. Empezaremos por la disnea cardiovascular, pero con un gasto cardíaco elevado. Tenemos lo que es la anemia, que puede ser leve o moderada. Como sabemos, la anemia puede ser una baja de eritrocitos o la baja de hemoglobina, y por tanto no va a haber suficiente oxígeno como para suplir las necesidades del cuerpo y va a haber una hiperventilación. Un cortocircuito arteriovenoso, como es de shunt de la izquierda a la derecha. Aquí puede ser cuando ahí puede haber como un agujero que va a estar comunicando, por ejemplo, las aurículas con las aurículas y ventrículos con ventrículos. Y también puede ser causado en la arteria aorta, con la arteria pulmonar puede haber también un conducto donde se mezcla la sangre venosa con la arterial. Y también en el hipertiroidismo, por el consumo excesivo de oxígeno, el cuerpo va a necesitar más oxígeno y por tanto va a producir la disnea. Como tenemos aquí lo que les hablé del shunt, pero en la arteria aorta, hacia la arteria pulmonar va a haber una comunicación y se mezclará la sangre arteriosa con la sangre arterial. Ya, con un gasto cardíaco normal. Aquí puede ser por una falta de condición física, la obesidad y una disfunción diastólica. En el descondicionamiento físico, como sabemos, una persona que no tiene una mala condición física y se puede hacer excesivo ejercicio, la persona va a comenzar a hiperventilar porque no está acostumbrada a ese tipo de ejercicio. En la obesidad se produce porque las paredes del corazón, como la persona es obesa y por tanto es más grande, va a estar más oxígeno. Y en las personas obesas el corazón comienza a aumentar de tamaño, los vesitos aumentan, se produce una hipertrofia y va a hacer que no se mueve bien la sangre y va a haber una disnea también. Y alguna disfunción diastólica puede ser por varios factores como la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. En una disnea cardiovascular con gasto cardíaco bajo. Aquí puede ser por la insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia del miocardio y la pericarditis constructiva. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede bombear la suficiente cantidad de sangre para suplir las necesidades del cuerpo.
En isquemia del miocardio, aquí es cuando no hay una suficiente irrigación en el corazón por parte de las arterias coronarias. Y en la pericarditis conductiva es una inflamación del pericardio que no va a dejar que el corazón se expanda de manera correcta. Y todos estos factores van a producir una falta de sangre y de oxígeno y por tanto va a producir disnea. En un estudio del paciente con disnea crónica. En el primer paso tenemos el interrogatorio y lo que es el examen físico. Aquí vamos a pedir una radiografía de tórax, un pulso simetría o una simetría del pulso, una gasometría arterial que es la valoración de los gases respiratorios en la sangre, una espirometría que se mide la fuerza de la respiración, una tomografía axial computarizada del tórax para una mejor visualización de lo que son los pulmones, un electrocardiograma para ver si hay problemas en el corazón como en insuficiencias cardíacas, y un ecocardiograma que es una manera más grande una manera específica más para ver el problema del corazón. Ya, ante un paciente con disnea aguda, vamos a ver que va a haber una disnea aguda y una disnea crónica. En los pacientes de disnea aguda vamos a pensar en un neumotórax espontáneo, en una tromboembolia del pulmón, en un edema agudo del pulmón y también en ansiedad. Y en el caso de pacientes con disnea crónica, vamos a ver que puede ser, como les expliqué, una respiratoria y una cardiovascular, pero hay que descartar ciertos factores como son las anemias severas, puede ser aspectos psicológicos como la ansiedad, puede ser la obesidad o también el descondicionamiento físico. A continuación les voy a hablar sobre los trastornos respiratorios del neonato. Pero primero vamos a comenzar diciendo que el periodo neonatal es un periodo de transición. Este periodo de transición va a ser uno que va a ser de dependencia de la placenta a la respiración. Y para esto va a requerir que esté en un adecuado funcionamiento lo que es el sistema surfactante y también se encuentre los músculos respiratorios en una adecuada posición. Ya. Cuando estos sistemas surfactante falla o los músculos respiratorios no están completamente adecuados o acondicionados, van a presentarse principalmente dos enfermedades, lo que es el síndrome de dificultad respiratoria en neonatos y la displasia broncopulmonar. Ya. El síndrome de dificultad respiratoria en neonatos, también conocido como síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de la membrana hialina, va a ser un trastorno que por lo general se lo va a encontrar en los niños prematuros, en los nacidos prematuros, especialmente en aquellos que son menores a las 30 semanas de gestación o tienen un peso inferior a los 1250 gramos. Esta enfermedad principalmente se va a deber a la deficiencia de lo que es el surfactante. Este surfactante va a causar una disminución de la funciones tensoactivas a nivel de los pulmones y va a ayudar a que los alvéolos se acoplen o estén adecuados para la respiración. Dentro de las principales características fisiopatológicas vamos a encontrar una congestión pulmonar difusa, una disminución notoria de la distensibilidad pulmonar, presencia de tejido necrótico y que van a formar membranas de espectro hialino en los bronquiolos y los alvéolos. Ya. El surfactante normalmente va a ayudar a que los pulmones se inflen para poder tener el aire e evitar que los alvéolos colapsen. Como se puede ver en el gráfico, ya. El surfactante normalmente va a ayudar a los pulmones a inflarse con aire para que estos no se compacten o no se colapsen. Ya. Normalmente el alvéolo con surfactante va a tener el volumen principal así de manera abierta, que va a estar por el aire que contiene. Cuando el surfactante falta, estos van a colapsar y van a perder su volumen. Y esto es lo que va a causar la síndrome de dificultad respiratoria, pues es el progresivo colapso del volumen de los alvéolos, lo que provoca la dificultad de respirar. El surfactante. El surfactante es una sustancia que está principalmente compuesto por proteínas de las SP, desde la A a la D, siendo la C y la B proteínas hidrófobas y la A y la D proteínas hidrofílicas. También está compuesto principalmente por fosfolípidos tisulares. Ya.
Esta sustancia del surfactante va a estar normalmente presente cuando ya estén los pulmones completamente desarrollados, ya que las células alveolares de tipo 2, que son las productoras de surfactante, van a comenzar la maduración desde la semana 25 o incluso pueden comenzar a la semana 28. Es aquí el problema que surge en los niños prematuros que nacen antes de las 30 semanas, pues ellos no van a tener las células alveolares de tipo 2 completamente maduras, y al no haber esta maduración completa tampoco va a haber una cantidad suficiente de surfactante necesaria para que este cumpla su función. El surfactante en condiciones normales va a disminuir la intensidad de la presión que necesita el neonato para insuflar los pulmones y mantener abiertos los alvéolos. Por eso es que la primera respiración va a necesitar una gran presión para expandir los pulmones. Cuando hay una presencia normal de surfactante, al terminar el ciclo de respiración va a quedar un aire residual aproximadamente del 40%, y con esto las siguientes respiraciones no necesitan la misma presión que necesitó la primera. Ahora, cuando el surfactante falla, cuando no está completo, este volumen residual del 40% que se mantenía en los alvéolos se pierde, por lo que el neonato va a necesitar en cada respiración ejercer una gran presión para poder insuflar los pulmones, y es aquí donde se va a comenzar a producir que los alvéolos colapsen. Al estar los alvéolos colapsados va a haber partes mal ventiladas. Estas partes más ventiladas van a volver rígidas e inextensibles. En estas partes rígidas va a comenzar a haber daño celular con proceso de necrosis, y esta va a aún dificultar más lo que es la capacidad respiratoria. Ya. Estas células dañadas que están con proceso de necrosis van a constituir una barrera, que esta se le va a denominar la membrana hialina. Como se puede ver aquí, las células dañadas producen la barrera que no permite el intercambio de gases, produciendo así por un mal funcionamiento celular, una hipoxemia y una retención de CO2. Al haber una retención de CO2, las células alveolares tipo 2 pueden cumplir ineficientemente más la cantidad, lo que produce menos surfactante. Ya. Va a haber, en esta enfermedad se va a presentar una dificultad respiratoria y un quejido respiratorio, principalmente porque las grandes presiones que necesita el neonato para insuflar los pulmones, y el quejido respiratorio porque el neonato va a abrir las fosas nasales y va a cerrar la glotis, tratando de mantener una presión positiva después de la expiración, y con esto tratar de mantener los alvéolos distendidos. Por la falla de intercambio gaseoso se va a presentar tanto una cianosis como una acidosis, y el neonato, en su esfuerzo de mantener la respiración normal, una ventilación normal, va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero esto va a tener al fin y al cabo una fatiga, que poco a poco va a venir cesando la respiración hasta que el neonato necesite un respirador artificial. Algunos factores que pueden afectar la producción de surfactante va a ser entre lo que tenemos las madres diabéticas, principalmente las dependientes de insulina, ya que la insulina va a inhibir la producción de lo que es el surfactante. También tenemos aquellos neonatos que nacieron por parto cesárea, pues se dice que durante el parto normal el estrés producido va a proporcionar cortisol, que va a ayudar a madurar a las células alveolares tipo 2. Al haber el parto por cesárea, no hay ese estrés y no hay mucha producción de cortisol, por lo tanto tampoco hay la maduración de las células alveolares tipo 2. Dentro de los genes también tenemos lo que es la proteinosis alveolar congénita, aunque va a ser difícil que se produzca esta enfermedad, pero en algunos casos donde hay alteraciones a nivel de los genes de las proteínas, principalmente la proteína SPB. Y también se produce más en hombres que en mujeres por la presencia de hombres de los andrógenos. En cuanto que en las mujeres los estrógenos les va a ayudar a madurar un poco más las células alveolares tipo 2. A continuación mi compañero les va a explicar sobre la displasia broncopulmonar. Así, sí, ya no voy. Ya expusimos todos, vámonos. Vamos, el último edita. El último salón como gráfico.
A continuación vamos a seguir esta exposición hablando acerca de la displasia broncopulmonar. Bueno, la displasia broncopulmonar está considerada como una enfermedad de los alveolos, de los pulmones de los niños, la que se ocasiona por los productos de desechos que se forman por la descomposición del oxígeno. Bueno, la consecuencia de este daño en los alveolos produce cicatrices en los pulmones, los cuales originan la enfermedad. Recalcando un poco la historia, fue descrita por el científico Northwald en el año de 1967, es en este año donde se da la primera mención de esta enfermedad. Esta enfermedad se da frecuentemente en los recién nacidos, los que nacen con muy bajo peso, y esto se da ya que no tienen sus pulmones bien desarrollados. Hablando de la epidemiología, esta enfermedad va a ocurrir con frecuencia en el 30% de los prematuros, con un peso menor a 1000 gramos. Empezamos con la fisiopatología. Como ya se dijo, esta enfermedad se presenta en los niños con prematurez extrema y en los recién nacidos que tienen una anomalía en sus desarrollos alveolares. Bueno, el mecanismo que consiste en esta enfermedad se da en que el factor de crecimiento endotelial va a encontrarse disminuido debido al daño que existe en los pulmones, y esto va a activar las enzimas MPS, las cuales van a degradar la proteína y el colágeno de la matriz extracelular. En esta enfermedad el mecanismo que va a actuar es el siguiente. Cuando existe daño en el tejido pulmonar, se va a activar el factor de crecimiento endotelial vascular, y esto va a desencadenar la activación de la enzima MPS, la cual va a degradar las proteínas y el colágeno de la matriz extracelular. Una vez activada esta enzima, va a ocasionar que haya un desequilibrio entre las MPS y las TIMS. Estas TIMS PS van a ser las responsables de inhibir las MPS, pero en esta enfermedad, debido al daño que ya existe en el tejido del pulmón, va a haber una mayor cantidad de MPS, lo que va a desarrollar un grave daño a nivel del tejido pulmonar. Las características que recalcan esta enfermedad es que se debe a una infección de origen multifactorial. La mayoría se da por lesión pulmonar. En este caso actúa la hiperoxia y... El que más se demora en editar, que va a editar hoy. Bueno, entre las características de esta enfermedad es que es una infección de origen multifactorial. La mayoría se debe a lesión pulmonar. Esta se debe comúnmente a hiperoxia y al barotrauma. Y esta va a impedir que haya un crecimiento adecuado de los alveolos y de los vasos sanguíneos. Bueno, esta enfermedad se va a desarrollar de acuerdo a 3 puntos, mediante una inflamación, también cuando existe una hiperoxia e hipoxia, y también en una infección. Bueno, en este cuadro se muestra en síntesis los factores que originan una displasia broncopulmonar, en la que cuando el pulmón está en medio del desarrollo, van a actuar factores como las citoquinas, el estrés y las corticoides prenatales. Estos van a iniciar la ventilación y se va a presentar glucorticoides en el desarrollo pulmonar postnatal. De la misma forma, las infecciones, la hiperoxia y las citoquinas van a afectar al desarrollo pulmonar, lo que va a dar como resultado una inhibición del crecimiento alveolar.
y va a dar origen a la enfermedad. En sí, la displasia broncopulmonar consiste en el aumento de la permeabilidad alveolo capilar. Una vez que existe inflamación en el tejido pulmonar, se va a dar la liberación de células de la inflamación, de polimorfonucleares, de macrófagos, linfocitos, factor de necrosis tumoral, el aumento de fibroblastos en el intersticio, así como también se va a dar el aumento de las interleucinas 1, 6 y 8, lo que va a producir el mayor aumento y por ende un tejido anómalo que va a ocasionar la enfermedad. En el caso de la hiperoxia e hipoxia va a haber una exposición excesiva al oxígeno. Este oxígeno va a desencadenar injuria pulmonar. La injuria pulmonar es la respuesta que emite el pulmón frente a estímulos, ya sean sistemáticos o locales. Ya, una vez que este exceso de oxígeno produce respuesta pulmonar, se van a producir lo que son los radicales libres. Estos radicales libres van a activar enzimas proteolíticas, las cuales van a ir causando el daño. Y va a disminuir la cantidad de surfactante y va a hacer que el paciente que la persona, debido a la falla en sus pulmones, sea propenso a desarrollar la enfermedad. Bueno, aquí tenemos un cuadro en el que se muestra en una síntesis de lo que se relaciona a la fisiopatología de la displasia broncopulmonar, en la cual se activa mecanismos de inflamación y de infección, y estos van a actuar sobre el desarrollo pulmonar y van a ocasionar la liberación de ciertos componentes y enzimas proteolíticas, las cuales van a afectar en el desarrollo del tejido pulmonar, y conforme el pasar de los tiempos este aumento de la permeabilidad va a ocasionar que se desarrolle la displasia broncopulmonar. Gracias.